la reforma educativa que hoy está poniendo de cabeza al Estado de Morelos, pero que en realidad es un problema de alcance nacional y que puede tener consecuencias verdaderamente graves si no se atiende con la energía y con la inteligencia al mismo tiempo que el asunto requiere. Y en las características del sexenio, sin duda el tema central, que es la decisión de combatir frontalmente el crimen organizado, lo cual trae sus precios consecuentes porque es una guerra abierta en donde el crimen organizado responde exactamente en la misma medida. Globalización, transición, sexenio. Pero hay una cuarta realidad también. Esta cuarta realidad es la del choque ideológico. Hoy más que nunca lo que está en juego es no ya la definición de un sistema económico. Por más que López diga que él se sienta a negociar si le bajan la Luna, Marte y un poquito del Sol y algo más, y que se cambie el modelo económico, por supuesto, ya no está la discusión en el modelo económico. Los más trasnochados pueden pensar en que el Estado debe intervenir más. Bueno, pues ¿cuánto es más? Al final las cosas caen por su propio peso y el Estado debe intervenir tanto cuanto sea necesario que intervenga en aras del bien común. Ya no está la discusión en si es la democracia el sistema político que conviene para la organización de las sociedades para el alcance del bien común. Con sus máses y sus menos y salvando los casos populistas, neopopulistas del norte de Latinoamérica, hay un razonable acuerdo en que es la democracia el camino que conviene seguir para la construcción del bien común. No, hoy se ha profundizado el choque ideológico en el que lo que está en juego es la persona humana. Al final, los políticos se han convencido de que quien controle a la persona humana es quien detentará el más amplio poder. Y en este choque ideológico, lo mismo se da el pragmatismo del PRI, que se acomodará a cualquier corriente de pensamiento que convenga según bien soplen los vientos, que esta visión neopopulista mezclada con un relativismo ético y un individualismo muy curioso que contrasta con su visión estatista, en donde la verdad ética o la verdad moral es definida por mayoría de votos en una Cámara, así se trate de definir el principio de la vida, al grado de llegar a considerar que un bebé de 12 semanas no es más que una cosa, pero si tiene 12 semanas y un segundo, entonces ya es una persona humana y hay que respetar su vida, hasta las grandes decisiones a propósito de la manipulación genética, a propósito de la eutanasia y de temas vinculados con la familia. Y por otro lado, el humanismo, hoy un poco debilitado, que parecería que quienes lo sostenemos tenemos que pedir perdón porque sustentamos una tesis que no es políticamente correcta. Una tesis que es, según algunos, totalmente superada. Una tesis que suena a iglesia, cuando en realidad, y ustedes lo dicen, nosotros lo decimos muy bien en nuestro plan estratégico 2008-2013, bueno, pues Coparmex se define como una institución en la que la naturaleza humanista, su naturaleza humanista está sustentada, entre otros, en una serie de conceptos: la persona, la igualdad esencial de la persona, la valoración de la dignidad, la libertad y la responsabilidad, la justicia, la paz social, la participación ciudadana. Porque resulta que lo que nunca pasará de moda en la organización de las sociedades es la persona humana, porque el Estado, porque la economía, porque la sociedad se organizan con la persona humana, por la persona humana, para la persona humana. Y de esa manera el humanismo no solo no está superado, sino que siendo lo más antiguo es también lo más novedoso. El ser humano es lo que le da razón de ser absolutamente a todo lo que hacemos como empresarios, como políticos, como luchadores sociales. De manera tal de que esta cuarta realidad, este choque ideológico, en donde lo que está en juego, pues, es
el apoderamiento por parte de los políticos de la conciencia individual y colectiva es una realidad a la que tenemos que hacer frente también con el pensamiento y también con las políticas públicas, con las acciones de gobierno y también con las acciones empresariales en todos los ámbitos en los que ustedes se desenvuelven. Estas 4 realidades que coexisten tienen sin duda manifestaciones diversas conforme va avanzando el desarrollo nacional. En mi opinión, México está preparado, estaría capacitado para enfrentar todo este conjunto de características del tiempo que nos ha tocado vivir. Nada más que es importante saber con quién se cuenta y con quién no se cuenta. No contamos, desde luego, con los desestabilizadores sistemáticos, algunos muy visibles, como el FAP, como AMLO, otros no tan visibles, como la CENTE, y a veces uno piensa que no es solo la CENTE, sino el propio CENTE. Unos muy invisibles en su operación, muy visibles en sus resultados, como el crimen organizado. Otros adversarios son, sin duda, los negociantes de la política, aquellos que no entienden que el bien común del país amerita tomar decisiones que no necesariamente tengan una contraprestación. Y entonces hemos ido viendo cómo un legislativo que se ha ido convirtiendo en autoritario desplaza muchas de las decisiones del Ejecutivo al Legislativo y negocia todo tipo de decisión independientemente de que la decisión sea positiva para el propio país. El esfuerzo que algunos gobernadores hacen por hacer una CONAGO feudal en este esfuerzo de atomización del poder político y de control, cooptación de la ciudadanía de cada espacio estatal. Otro adversario con frecuencia muy fuerte es el de muchos medios masivos de comunicación que van desde hacer apología del crimen hasta no reconocer ni siquiera los más elementales avances o éxitos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de la sociedad en su conjunto. Otro grupo de adversarios son las propias instituciones corrompidas, por ejemplo, las policías, por ejemplo, buena parte del Poder Judicial. Pero yo pienso que un adversario muy importante son los pasivos. Ese 40, probablemente 60% de ciudadanos inscritos en el padrón que suelen no salir a votar en las elecciones intermedias. Recuerden que en el año 2003 la votación fue del 38 punto y pico del total de la lista nominal del padrón de electores, de manera tal de que los pasivos no solo se convierten en gente que no participa, sino que juegan en sentido adverso a este proceso de democratización, de desarrollo del bien común de nuestro país. Y tenemos sin duda muy importantes aliados. Yo pienso que la sociedad en general, la gente de bien, la gente que quiere su trabajo y que quiere vivir con dignidad, que le interesa el bienestar de su familia, es gente que está dispuesta a trabajar y a servir a este país, pero hay que darle una causa y hay que darle una organización. Mucho del problema que enfrenta la sociedad mexicana es su invertebración, es la falta de organización ciudadana y luego, una vez que se organiza, el capillismo de las organizaciones que no tienen la capacidad de ceder espacios y de construir junto con otros el bien común, sino que cada quien quiere que le hagan su propio monumento porque cada quien se siente protagonista de la historia sin darse cuenta de que unidos somos infinitamente más fuertes. La sociedad organizada es particularmente un aliado fundamental y Coparmex como sociedad organizada sigue siendo un factor clave para el desarrollo de México. Son sin duda aliados las iglesias en lo general, son aliados las instituciones sanas. Hay, por ejemplo, muchísimas universidades, muchísimas organizaciones de la sociedad civil, no en el ámbito económico, sino en otros ámbitos, que son verdaderas
fortalezas de la sociedad mexicana.